Bien, ahora vamos a analizar una segunda posibilidad de ecuación lineal. Esta es la primera. Ahora, por favor, cambiemos el subtítulo por ecuaciones lineales de la forma AX igual B. AX igual B. Ahora, ¿qué operación hay entre A y X? Multiplicación, correcto. Entonces vamos a escribir un nuevo ejemplo. Veamos cómo nos va. El ejemplo dice 3x igual 36. La idea otra vez es despejar x. Para despejarla tengo que dejarla solita a un lado de la igualdad y positiva. ¿Quién acompaña a x? ¿Qué está haciendo con respecto a x? ¿Pasa al otro lado a qué? Todo lo que no se mueve lo deja igual. Vean. X igual 36. Y lo que cambia de lado, pues lo pone al otro lado haciendo la operación contraria. Entonces, dividido 3. ¿De acuerdo? Cuando un número pasa de multiplicar a dividir, no cambia su signo. Si este estuviera sumando, pasaría a restar. Cambia de signo de positivo a negativo. Si estuviera restando, pasaría a sumar. Cambia de negativo a positivo. Pero en este caso, que está pasando de multiplicar a dividir, no cambia el signo. ¿Eso es claro? Muy bien. ¿Cuánto es 36 dividido 3? 12, muy bien. Por lo tanto, x es igual a 12. Y de nuevo hay que hacer una comprobación. Entonces escribamos comprobación. ¿Cómo sé que ya terminé el ejercicio? Bueno, pues porque ya x me dio un valor exacto. Ya no hay nada más que hacer. Entonces ahora hay que comprobarlo. Entonces escribimos la misma ecuación 3, pero en lugar de escribir x, ahora escribimos lo que hay y para valor de x. 3 por 12 igual 36. ¿Cuánto es 3 por 12? 36. 36. 36 es igual a 36. Como si me dio una igualdad, quiere decir que la ecuación está bien desarrollada. Por favor, tomen nota del ejemplo y arranquemos de una vez con la tercera posibilidad. Ahora el subtítulo diría ecuaciones lineales A más A igual B. A más, no, AX más C igual B. Ecuaciones lineales de la forma AX más C igual B. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar las dos que ya vimos. Ya vimos una donde se sumaba, ya vimos otra donde se multiplicaba, ahora vamos a mezclar las dos. De una vez escribamos un ejemplo. (7x menos 14 igual 7. ¿Cuál es la variable? Sigue siendo x y hay que dejarla solita. Pero ahora al lado izquierdo de la igualdad ya no tengo, ¿cierto?, solamente un número como en el caso anterior y en este, sino que tengo dos. De hecho hay dos términos que están separados por un signo. Solamente uno de esos términos tiene a la variable, el otro no tiene a la variable. ¿Cuál es el que no tiene a la variable? El 14. Ese es el primer término que debe pasar al otro lado. Los términos que no contienen a la variable deben pasar al otro lado primero. Entonces, ¿qué está haciendo el 14 aquí? Pasa, entonces queda 7x que no se movió igual a 7 que no se movió más 14. El 14 fue el que cambió de lado. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora, ¿quién acompaña a x todavía? ¿Ese que está haciendo? Pasaría, entonces de nuevo, x es igual a 7 más 14, que fue lo que no se movió, dividido 7, que sí se movió. ¿De acuerdo? Y ahora hacemos la operación que aparece al lado derecho, donde deberíamos resolver. Entonces, ¿cómo queda? X es igual a, ¿cuánto es 7 más 14? 21. 21 dividido 7. ¿Y cuánto es 21 dividido 7? 3.
Ahora de nuevo comprobemos. Entonces escribamos comprobación. ¿Será que acá leí? Comprobación. La comprobación diría lo mismo allá, 7x, pero ¿cuánto vale x? 7 por 3. 7 por 3, muy bien, la operación entre 7 y x es multiplicación. Menos 14 igual 7. ¿Cuánto es 7 por 3? 21. Entonces me queda 21 menos 14 igual 7. ¿Cuánto es 21 menos 14? 7 igual 7. Como nos dio una igualdad, quiere decir que la ecuación está bien resuelta. Por favor, tomen nota del ejercicio, ¿de acuerdo? De todo el ejemplo completo, por favor. Los dos.